Señores, en el fin de semana se dejó de comentar, o se dejaron de comentar, algunas informaciones importantes debido a que generalmente un hecho puede cubrir otro o impedir que se haga un análisis sobre otro tema cuando un presidente primero viaja a la ciudad de Nueva York y, como dijo el alcalde Dickens al doctor Peña Gómez, tú diriges el Distrito Nacional y yo dirijo más dominicanos que tú aquí en Nueva York. Wow. Sí. Eso amerita lo que ocurrió, que el presidente fue a un desfile anual, que por cierto no es el primer desfile que él asiste, ya él había asistido durante la administración del alcalde Blomberg. Y quisiéramos decir que fue una visita exitosa, bonita, útil y sobre todo con un efecto político importante. Porque esa comunidad tiene varias condiciones. La comunidad es dominicana, ya tiene mucha influencia en la política neoyorquina. Tercero, tiene una gran cantidad de remesas que envía a República Dominicana y tiene una clase empresarial ya que aporta importantes sumas a los políticos dominicanos. Además de que tiene su diputado en ultramar. Además de eso, tan pronto llega el presidente, el mismo domingo, anuncia oficialmente algo que todo el mundo sabía, pero que de manera formal cambia el panorama del país. Ya tenemos 3 candidatos presidenciales. En este lapso de sábado y domingo correspondía analizar lo de la semana. ¿Qué pasó esa semana? En Ecuador ocurrió un hecho que tiene una condición triple y quizás más. Número 1, mataron a un candidato presidencial que estaba en segundo lugar. Lo mataron. Segundo, lo matan precedido de un discurso en que, sin tener el poder, amenaza con eliminar el poder económico más grande que hoy tiene América, que es el narcotráfico. Lo amenaza. También es el portador de una posición que casi señala al hombre que ha tenido más prestigio en Ecuador, que es a Rafael Correa, publicando amenazas que Correa le hace, amenazas que, si no hubiera ocurrido el asesinato, no tendría ningún valor, pero al haberlo asesinado, entonces se le complica un poco la vida a un hombre que estaba señalado como uno de los mejores presidentes que hemos tenido en América Latina, sin seguir normas trazadas desde fuera. Quiere decir que en Ecuador pasó algo grande e importante, que tiene una significación de ahí matan a ese señor, después de haber dicho el discurso que dijo. El caso del Ecuador nos afecta. ¿Por qué? Señores, nosotros tenemos muchos más de uno, legisladores en Estados Unidos,
que han sido deportados y que están siendo juzgados allá. El temor que se tiene es que se negocie con esas personas y que esas personas comiencen a señalar no solamente lo que interroga el Departamento de Drogas, sino también las implicaciones políticas que lo llevaron a ser legislador en su país. Ese tema del Ecuador puede influir en esas instituciones. No sabemos hasta dónde, pero sí sabemos que ya de hecho aquí tenemos que los partidos están mandando sus nóminas electorales a las embajadas y que una institución dominicana financiada por Estados Unidos dice que va también a depurar a los candidatos. Imagínese usted que el Estados Unidos no tiene la costumbre de decir eso antes de, se queda con información, porque ellos sabían que esas personas eran candidatos y no dijeron nada. Los dejan. Y me dicen, pero eso no importa. Sí importa. Lo que hace Estados Unidos importa e importa mucho. Podemos decir que aquí hay soberanía nacional todas las veces que uno quiera. El tema de Villavicencio puede tener mucho más incidencia en República Dominicana que la que se imagina. Otro tema. Aparece una información de que aquí hay 24.500 reclusos. Me llama la atención que haya 24.500 reclusos, lo que significa que las cárceles están abarrotadas, de los cuales un alto porcentaje son presos con su condena, alrededor de 14.000, y los otros 11.000 son preventivos. Usted sabía que solamente en la nueva cárcel de la Nueva Victoria en Guerra tiene capacidad para recibir en una forma decente como personas a casi la totalidad de los presos definitivos y descongestionar el resto de la cárcel? Pero hay un problema. Las autoridades del Ministerio Público que comenzaron a pagar a los ingenieros que estaban construyendo eso para terminar la cárcel, detienen esa cárcel, la tienen desde hace 3 años lista y sin usar, porque es un cuerpo de delito. Independientemente de que sea un cuerpo de delito, yo me pregunto, ¿por qué no reúnen las pruebas y descongestionan las cárceles que 10 o 15.000, 10.000 prisioneros condenados pueden alojarse? ¿Y qué es más importante? ¿Un ex procurador acusado o 10.000 presos en mejores condiciones? Nosotros no entendemos esa posición, aunque me la expliquen en cualquier idioma. Por otra parte, hay gobiernos que se buscan problemas sin necesidad. El gobierno de Nicaragua es un gobierno que surge del triunfo de una guerrilla que derrocó una dictadura
de Somoza que no tiene ninguna justificación. Pero Daniel Ortega se constituyó en un sustituto de esa dictadura, pero a nombre de los pobres. Y ahora resulta que se ha buscado un enfrentamiento con una fuerza y un poder fáctico que no es armado, no tiene armas, pero él se ha empecinado en pelear, ya no con el obispo de Managua, sino con la Iglesia Católica. Y en el día de ayer, ese señor prohibió la entrada a 2 sacerdotes que venían regresando de un evento religioso en Lisboa. Pero los religiosos afectados, Tomás Zamora, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, y William Mora de la iglesia Cristo Rey del arzobispado de Ciuna, le fueron impedidas su entrada, siendo nicaragüenses, a su país, porque son enemigos de el régimen de Daniel Ortega. impedirle la entrada a su propio país. Eso es. Sí, pero hay que ver ese detalle. ¿Cómo es que él se le ocurre enfrentar a una iglesia como si fuera el frente que él dirigió contra Somoza? Fuerte. Buscándose un problema, porque va a tener que seguir desmontando sacerdotes de los púlpitos, porque se está buscando un problema sin necesidad, porque la iglesia no es beligerante, a menos que el gobierno la provoque. Es más, siempre se ha acusado a la iglesia de colaboracionismo, siempre. Así que vamos a ver qué pasa. Hay una noticia que viene de Estados Unidos, y es: Estados Unidos está en campaña electoral. Y aparece una noticia que es bueno que aquí se conozca, porque tenemos elecciones en el 24 aquí en Estados Unidos. Y tuvimos la experiencia de Brasil. Una persona condenada y que estuvo preso por corrupción es el jefe de Brasil hoy. Y una persona que es catalogada de loco y de haber hecho muchísimas travesuras en Estados Unidos, siendo presidente de Estados Unidos, tiene mucha popularidad dentro de su partido. Y dice: Biden está fuera de sintonía con el pueblo de Estados Unidos. Republicanos se oponen a la millonaria suma solicitada para Ucrania. Después de haber enviado más de 100.000 millones de dólares a Kiev desde el inicio de la operación especial rusa, los congresistas afirman que Washington ya ha proporcionado suficiente ayuda. Los principales líderes del Partido Republicano rechazaron la petición que hizo al Congreso el presidente estadounidense Joe Biden, y de otros 13.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, en adición a los 10.000 millones. Eso tiene importancia porque puede incidir en la política americana, porque no es lo mismo Biden que Trump, y no es lo mismo Luis Abinader que Leonel Fernández.
vamos a decir que la oposición de aquí tiene que tener un poquito de cuidado cuando critica al gobierno. Ese lema de violencia, inseguridad ciudadana y alto costo. Si el presidente entra en campaña, yo creo que el que hable de eso, él debe de retarlo. Vamos a hablar de alto costo de la vida. Todo está más caro. Es muy bonito decirlo. O inseguridad ciudadana. Ustedes saben lo que Brasil ordenó ayer, que todo aquel atracador de la ciudadanía en las calles sea muerto, que lo maten. Y ahí están los videos de cientos de casos que las cámaras muestran ya de muertes de atracadores, porque ya la ciudadanía tiene en su automóvil, en las manos, armas de fuego, porque están autorizados a matar. Eso son algunas de las cosas que el fin de semana no se han podido señalar. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a despedir por hoy y les recordamos que en LIR Comercial usted tiene el aire y el colchón que necesita para este agosto caluroso. Porque sí, yo no sé si tú sabes que en agosto hace calor siempre, pero este año hizo 1000 veces más calor. Está muy intenso.